Buenas tardes, buenas noches ya a todos. En efecto, este mes vamos a estar viendo acerca del Evangelio en la historia de la iglesia. La semana pasada empezamos viendo el Evangelio en el inicio de la iglesia y hoy vamos a ver el Evangelio en la expansión de la iglesia. Y si yo les pregunto, ¿qué libro de la Biblia nos habla a nosotros de la expansión de la iglesia? ¿Qué libro nos habla a nosotros de cómo la iglesia empezó a crecer? Hechos, exacto. Y los que estuvieron cuando hicimos el estudio aquí en la iglesia de Hechos, ¿cuál es el versículo que resume el contenido del libro de Hechos? Hechos 1:8. Dice, la segunda parte, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vamos a ver hoy es cómo ese versículo se cumple a lo largo del libro de Hechos y cómo el Evangelio está presente en cada una de las situaciones que permiten que la iglesia comience a crecer y a expandirse. Entonces, antes de empezar, les pido que me acompañen en oración, por favor. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias porque podemos regresar, Señor, aquí al templo, a reunirnos como tu iglesia. Gracias porque aún en medio de esta situación, Señor, y estando cada uno en nuestras casas, pudimos seguir estudiando tu palabra, seguir creciendo y conociéndote más, conociendo acerca del Evangelio, lo que ha hecho en nuestra vida, Señor, y lo que puede hacer en la vida de otras personas. Te pido por este estudio, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas entender a la luz de tu palabra la importancia que tiene el Evangelio en la expansión de la iglesia, tanto en el pasado como hoy en día, Señor. Pongo el resto de esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, nos vamos a basar, en el bosquejo de Hechos que nos presenta el versículo 1:8. Y vamos a empezar con la expansión del Evangelio en Jerusalén. La semana pasada vimos cómo la iglesia empieza desde el ministerio terrenal de Jesús y Jesús predica el Evangelio. Aunque esto suene un poco raro porque el Evangelio habla de la muerte de Jesús y Jesús predica de su propia muerte estando vivo, eso fue lo que vimos la semana pasada. Eso se da en Jerusalén. Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende al cielo. Y los discípulos están reunidos en el día de Pentecostés. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y ahí vamos a empezar con este estudio. Entonces, el versículo de Hechos 1:8 comienza hablando de que serán testigos en Jerusalén. Aquí están los discípulos reunidos para celebrar la fiesta judía del día de Pentecostés y hay muchas otras personas con ellos que vienen de otros lados a celebrar la misma fiesta. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y los discípulos comienzan a hablar y todas las personas que están ahí, independientemente de cuál era su lugar de origen, podían entender lo que los discípulos estaban diciendo. Entonces ellos están asombrados y llegan a la conclusión de que la única forma es que ellos estén borrachos, básicamente. Y ahí Pedro comienza a dar quizá el primer discurso evangelístico después de Jesús, y es realmente impresionante. Y él comienza desde la historia de Israel, porque recordemos que le está hablando a judíos. Y en todo el capítulo 2 podemos ver su exposición del Evangelio y podemos ver los aspectos claves del Evangelio en el sermón de Pedro. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí se está reforzando la idea de la humanidad de Jesús y de su vida perfecta. Estas personas conocieron a Jesús, lo vieron físicamente, de carne y hueso, y vieron que era una persona que estaba aprobada por Dios. ¿Cómo sabían que estaba aprobada por Dios? Por todas las señales y prodigios que él hacía. Y si nosotros vemos en los evangelios, la conclusión a la que llegaban era que Jesús no podía hacer las obras que estaba haciendo si no hubiera sido porque el Padre lo envió, porque el Padre estaba con él. Y eso nos refuerza su deidad, nos refuerza su humanidad y nos refuerza su vida perfecta. También podemos ver acerca de su muerte. En el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro en su exposición habla de la muerte de Jesús. Habla de la resurrección de Jesús. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ese mismo Jesús que ellos conocían, que habían visto sus señales, sus prodigios, que lo habían visto morir, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está predicando el Evangelio y podemos ver los puntos de lo que es el Evangelio en su predicación. La vida de Jesús, la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por último también vemos cuál debe ser la respuesta al mensaje del Evangelio. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro, después de exponer el Evangelio, les plantea a estos varones judíos la respuesta al Evangelio: arrepiéntanse y crean. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es quizás la expansión más rápida que haya tenido la iglesia, porque si vemos el versículo 14 de Hechos 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habían 11, y el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de un discurso, pasaron de ser 11 a más de 3,000. Y esto no es porque Pedro haya sido un expositor magnífico, porque más adelante en Hechos vemos que la gente no podía creer que Pedro, un hombre casi sin educación, pudiera presentar argumentos como los que está presentando. Pero lo que generó esa expansión masiva en la iglesia fue el Evangelio. Lo que Pedro predicó fue el Evangelio. Y lo que los discípulos siguieron predicando en Jerusalén fue el Evangelio. ¿Y qué fue lo que causó eso? Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios permitió a la iglesia crecer porque la iglesia estaba predicando el Evangelio, porque las personas que llegaban, sabía Dios que iban a encontrar el Evangelio, iban a poder ser salvas. Y es por eso que la iglesia comienza a crecer y a crecer, pero todo se fundamenta en la predicación del Evangelio. Más adelante, Pedro y Juan están frente al concilio porque los están acusando por hablar en el nombre de Jesús, los están acusando de blasfemos, y vuelven a presentar una defensa, y esta defensa de igual forma está llena del Evangelio. Hechos capítulo 3. Vemos en los versículos 13 y 14. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. De nuevo, hablan de Jesús como un ser humano que ellos conocieron, le dicen santo y justo. Eso nos remarca su vida perfecta, su vida sin pecado. Y hablan de su muerte, que fue entregado a Pilatos. Hablan de su resurrección, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente, la resurrección de Jesús. Y otra vez vemos cuál debe ser la respuesta al mensaje. Aquí está hablando acerca de un hombre ciego que ellos sanaron. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, al ciego, que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Predica el evangelio y da la respuesta. Arrepiéntanse y crean. ¿Arrepiéntanse de qué? De esos pecados que tienen que ser borrados para tener tiempos de refrigerio, tener paz delante de Dios. Y así la iglesia comenzó a crecer a lo largo de Jerusalén. Ahora vamos a la segunda parte. Me seréis testigos en Jerusalén, ahora en toda Judea. Y aquí hay algo muy interesante, porque uno de los puntos que desencadena la predicación del evangelio en toda Judea es la muerte de Esteban. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que algo trágico como la muerte de uno de la iglesia logre traer tantas cosas positivas, tanto así que el evangelio se expandió por todo el mundo? Bueno, tenemos un Dios soberano que utiliza todo para su propósito, y aún algo tan trágico como la muerte de uno de sus hijos sirve para cumplir su propósito. Y vamos a ver cómo a través de la muerte de Esteban, Dios utilizó esa situación para llevar el evangelio, como dice el versículo de Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Entonces Esteban fue un diácono escogido por la iglesia para encargarse de servir a los hermanos mientras los apóstoles se encargaban de la predicación de la palabra. Y Esteban lo hacía con mucho fervor y era muy conocido, tenía un muy buen testimonio. Y la palabra dice que había gente que eran muy sabios y preparados y no podían debatir con Esteban por la fortaleza de sus argumentos. Esto les trajo una mala fama, entonces los líderes judíos sobornaron a gente para que dijeran que lo habían escuchado blasfemar de Moisés. Esteban llega y se presenta a defender su causa. Y esta es una exposición bellísima de cómo podemos ver el evangelio desde el Antiguo Testamento. Y Esteban comienza hablando de Abraham, de cómo Dios llama a Abraham, de cómo Dios está con Isaac, de cómo Dios cuida a José durante toda su vida, cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, cómo Dios los preserva en Egipto, los saca de Egipto, los preserva en el desierto, los mete a la tierra prometida, logran conquistar a los pueblos de la tierra prometida. Y el clímax de su exposición está lleno del evangelio nuevamente. Vamos a ver el versículo 52. Dice, ¿a cuál de los profetas, Hechos 7, no sé si lo había dicho, Hechos 7, 52. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Otra vez refiriéndose a la perfección de Jesús, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Habla de la vida de Jesús, de su vida sin pecado, llamándolo justo, y habla de su muerte. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio a Jesús resucitado y aún a punto de morir, les predicó a esas personas que lo estaban asesinando que Jesús resucitó. El evangelio estaba presente en la vida de Esteban y estuvo presente en su último aliento. Esteban muere y vemos en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios utilizó la muerte de Esteban y la persecución que vino después para que la gente saliera de Jerusalén. Ellos estaban cuidando su vida, escapando por su vida, pero el evangelio se fue con ellos. Y a donde ellos fueron, predicaron el evangelio. Y eso lo podemos ver a través de Felipe y su predicación en la siguiente parte del versículo: Jerusalén, toda Judea, Samaria. Aquí dice que fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Entonces vemos cómo el evangelio
llega a Samaria. La iglesia se expande hasta llegar a Samaria. Debido a la persecución, los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, protegiendo su vida. Sin embargo, ellos sabían cuál era su propósito, y su propósito era predicar el evangelio, sin importar lo que estuviera sucediendo a su alrededor. Podemos leer en Hechos 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El mismo Cristo por el cual los estaban persiguiendo en Jerusalén, Felipe lo seguía predicando, porque él sabía que el evangelio era el único capaz de cambiar la vida de las personas, que era un mensaje que las personas necesitaban escuchar y que sin importar las circunstancias que lo estuvieran rodeando, él tenía que seguir predicando el evangelio a todo el mundo y en todo lugar. Y vemos cómo incluso le llega a predicar a alguien que en su vida ha visto en medio del desierto, y le predica a un etíope. Y le predica al etíope a través de la porción de Isaías 53. Les voy a pedir que me acompañen a Isaías 53. Y de nuevo, lo que Felipe habla con el etíope es el evangelio. Y vean cómo Felipe empezó a evangelizar con el Antiguo Testamento. Para la gente que cree que el Antiguo Testamento ya no sirve, Felipe evangelizó con el Antiguo Testamento. Igual, en esta porción de Isaías podemos ver el evangelio palpable. Veamos los versículos 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos los sufrimientos de Jesús como Mesías, la muerte de Jesús y el propósito de su muerte. Dice al final del versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa era la razón de su sufrimiento, esa fue la razón de su muerte. Pero no solo murió, también vivió una vida perfecta. Vemos el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo que murió por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está el evangelio. Y cuando nosotros éramos los que teníamos que sufrir todo esto, Cristo fue el que lo sufrió. Llevó en él nuestros pecados. ¿Y cuál fue la recompensa? ¿Qué fue lo que Cristo obtuvo al dar su vida por nuestros pecados? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús no tenía que morir. Vemos en las porciones anteriores que a él se le llama justo, santo, que no hubo engaño, no hubo maldad en su vida. Y aún así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sufrió por nosotros, porque era necesario, que dice, justificar a mi siervo justo a muchos. Porque todos tenemos una deuda, y una deuda que nunca podremos pagar, porque somos pecadores delante de Dios y no podemos hacer nada para arreglar eso. Pero era necesario todo este sufrimiento que relata Isaías 53 para que Jesús, el siervo justo, justificara a muchos. Y esto es lo que Felipe le predica al etíope. Y volviendo a Hechos capítulo 8, vemos cuál fue la respuesta que tuvo el etíope
a la predicación del evangelio que le hizo Felipe. Hechos 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una comprensión del evangelio. El etíope fue expuesto al evangelio y se dio cuenta que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa que sea el Hijo de Dios? Que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que puso su vida para justificarnos a nosotros, y que todo aquel que en Él cree, sus pecados son perdonados y tiene vida eterna. Y vean cómo empezamos en Jerusalén, luego Judea, Samaria, y Felipe le está predicando a una persona que, según Google, Etiopía está a 4.196 kilómetros de Jerusalén. Samaria queda ahí cerquita de Jerusalén, entonces digamos a 4.000 kilómetros de distancia. Esa persona regresó a su lugar de origen transformado y conociendo un mensaje que transforma. Y es muy posible que este eunuco predicara el evangelio en su tierra y muchas otras personas llegaran a conocer a Cristo a través de él, gracias al evangelio. Porque es el evangelio lo que motivó a la iglesia a moverse, lo que motiva a estas personas que antes no querían tener nada que ver con Jesús, a estar dispuestos a dar su vida con tal de que el mensaje sea predicado. Aunque estén siendo perseguidos, aunque tengan que escapar, aunque no tengan residencia fija, a donde quiera que ellos iban, predicaban el evangelio, porque tenían clara cuál era su misión. Porque sabían que el evangelio era un mensaje real que transforma vidas y que era necesario que transformara vidas, porque es necesario que el siervo justo justificara a muchos de nosotros. Y a partir de ahí, el evangelio se expande hasta lo último de la tierra. Y quizá Pablo es el principal abanderado de este movimiento más hacia afuera de Israel como tal. Vamos a Hechos capítulo 13 y vemos una de las primeras predicaciones de Pablo en uno de sus viajes misioneros en la iglesia, en la sinagoga, de Antioquía de Pisidia. Y lo que Pablo llega a predicar en la sinagoga es el evangelio. Versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, vida perfecta de Jesús, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ya leímos Isaías 53, todo lo que Cristo tenía que sufrir, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, muerte y sepultura de Cristo. Mas Dios le levantó de los muertos, resurrección de Cristo. Pablo está predicando el evangelio. Y nuevamente, ¿cuál tiene que ser la respuesta al evangelio? Versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando en la ley, en nuestros esfuerzos, a través de nuestras obras, no podemos ser justificados, en él, en Jesús, el Jesús que sufrió, el Jesús que murió, el Jesús que resucitó, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la respuesta al evangelio y la consecuencia que trae creer el evangelio. Cuando yo no puedo acercarme a Dios, cuando mis obras son tan impuras que ni siquiera puedo pensar en llegar a Dios, Dios se acercó a nosotros y cargó en él el pecado que nosotros tenemos. Y en él somos justificados a través de la fe. Después de esto, los líderes de la sinagoga rechazan totalmente el mensaje de Pablo, le piden que se vaya. Y aquí sucede otra cosa muy interesante.
Y es que, como vimos con la muerte de Esteban, Dios utiliza todas las cosas para cumplir su propósito, incluso que su palabra sea rechazada. Vamos a ver el versículo 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aún el rechazo que tuvieron los judíos por el evangelio sirvió para que el evangelio se difundiera por toda esa provincia. Dios es un Dios soberano que utiliza cualquier situación para cumplir su plan. Y su plan es que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Y esto solo se logra a través del evangelio. Así que ni la muerte de sus hijos, ni la persecución, ni siquiera el rechazo a su mensaje va a impedir que Dios cumpla su propósito y que lleve el evangelio hasta lo último de la tierra. Para ir cerrando, les pido que me acompañen a Hechos 17. Pablo continúa con su viaje misionero y llega a Tesalónica. Y los líderes judíos dan una descripción de Pablo que creo que nos debería poner a pensar. Vemos el versículo 6. Pero no hallándolos a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Algo que empezó con 11. Está trastornando el mundo entero. Y esto no es por ninguna habilidad que tuvieran los discípulos, porque ellos no eran influencers, no tenían gran masa de seguidores, no tenían forma de comunicarse a grandes distancias, no eran populares, eran perseguidos, muchos de ellos fueron azotados, encarcelados, apedreados, rechazados. La gran mayoría de ellos llegaron a morir. Su mensaje era totalmente opuesto a lo que las personas querían escuchar. Las personas se les oponían, trataban de cortar su mensaje, pero ellos trastornan el mundo entero, porque su mensaje es el que trastorna el mundo entero, porque el mensaje del evangelio no necesita de nosotros. La palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, aún las piedras podrían ser testigos ante los demás de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es el evangelio lo que logra llegar a trastornar el mundo entero. Tanto así que hoy, casi 2000 años después, más de 2000 años después, estamos hablando de estos locos que trastornaron al mundo con su mensaje. Y estamos alabando al Dios que les dio ese mensaje, al Dios que hizo posible ese mensaje. Y vemos que el evangelio es clave para que la iglesia se expanda, porque la función de la iglesia es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito que Dios tiene, que Dios trazó. Y a lo largo del libro de Hechos y a lo largo de la historia de la iglesia en general, vemos que no importa lo que le tiren a la iglesia, el evangelio siempre perdura. Persecución, hambrunas, enfermedades, matanzas, persecución de cualquier tipo. El evangelio sigue estando presente en la vida de la iglesia, porque el evangelio es un mensaje eterno y es un mensaje que trastorna. Y es nuestro trabajo que este evangelio siga trastornando el mundo entero. Y sin importar las situaciones que nos rodeen, estamos en medio de una crisis gigantesca
que no se ha visto algo parecido en muchos años recientes. Eso no es una excusa, no va a ser freno para que el evangelio deje de expandirse, para que la iglesia deje de crecer. Porque así como Dios utilizó la persecución a raíz de la muerte de Esteban, así como Dios utilizó la persecución por parte del Imperio Romano, como Dios utilizó el rechazo que tuvieron los judíos a su evangelio, como ha utilizado las cientos y cientos de persecuciones a cristianos a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, Dios va a utilizar esta pandemia para que su palabra se siga expandiendo. Porque es un mensaje eterno que tiene que ser escuchado por todos. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que este mensaje siga trastornando el mundo. Y Dios quiera que de nosotros se diga, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. No por lo que seamos nosotros, sino por el mensaje que predicamos. Sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que seguir predicando el evangelio, porque ese es nuestro objetivo. Como seres humanos, darle gloria a Dios. Como creyentes, después de haber creído el evangelio, y como iglesia, nuestra vida tiene que girar en torno al evangelio. Y como veíamos la semana pasada, todas las personas necesitamos al evangelio de alguna forma. Unos necesitan que les sea anunciado, otros necesitan que les sea recordado. Pero no podemos desentendernos del evangelio, porque el evangelio fue la razón del inicio de la iglesia como cuerpo de Cristo y de la iglesia como iglesia local. Y fue la causa de que la iglesia se expandiera y hoy nosotros seamos parte de esa iglesia y estemos reunidos como esa iglesia, dándole gloria al Dios de ese mensaje que ha trastornado nuestras vidas, que les ha dado un vuelco total, que ha cambiado nuestra forma de pensar, que ha cambiado nuestras intenciones, que ha cambiado nuestros anhelos, que ha cambiado nuestra naturaleza malvada y pecaminosa. Y en Él, en el siervo justo de Dios, son justificados todos aquellos que creen. El evangelio tiene que ser parte fundamental de sus vidas y de mi vida. Y si no hay alguien que no lo ha creído, necesita hacerlo. Porque todos nos descarriamos, todos nos separamos de Dios. No hay ninguno que no haya pecado. Pero en Él Dios cargó el pecado de nosotros. Y por su siervo justo, por esa justicia que Él tuvo, que nosotros no tenemos, podemos tener paz delante de Dios. Y si ya se nos ha anunciado el evangelio y hemos creído, hemos tenido esa respuesta de arrepentimiento y fe, seamos como estos discípulos, que teniendo la muerte respirándoles detrás, siguieron predicando el evangelio, fueran donde fueran, estuvieran en medio de la situación que estuvieran. Pidámosle a Dios que la situación que estamos viviendo sirva para que este mensaje siga trastornando y transformando las vidas del mundo entero. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque el hecho de que estemos aquí reunidos hablando acerca de la expansión de la iglesia es por el evangelio. Porque es por el evangelio, Señor, que nos podemos llamar iglesia, que podemos decir que somos parte de tu cuerpo, que podemos decir que en Jesús todos nuestros pecados fueron cargados. Porque aquellos que hemos tenido fe en Él, nuestros pecados han sido perdonados y borrados y tenemos una vida nueva y podemos agradarte y darte gloria y cumplir con nuestro propósito. Nuestra vida dejó de estar vacía, carente de dirección, carente de propósito. Ahora te conocemos, Señor, y más que conocerte, somos conocidos por ti. Ya no somos enemigos, somos tus hijos y eso se debe al evangelio. Gracias, Señor, porque a pesar de toda la persecución que ha sufrido la iglesia a lo largo de la historia, el evangelio llegó a nosotros y pudimos creerlo y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Y te pido, Señor, que sin importar las situaciones que estemos atravesando en nuestras vidas, sigamos predicando el evangelio, sigamos recordándonos a nosotros mismos el evangelio
Y si hay alguien que aún no lo ha creído, que el Evangelio le sea anunciado y tú abras sus ojos para que entienda la dimensión tan grande que tiene ese mensaje, porque es el único mensaje capaz de transformar vidas y capaz de seguir vigente y seguir expandiéndose cuando ha sido el mensaje más atacado de la historia de la humanidad. Ayúdanos a seguir firmes, cumpliendo tu voluntad, viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo,